Cordial saludo, mi nombre es Juan Diego Flores, soy estudiante de Ingeniería Electrónica LONAT, pertenezco al grupo colaborativo número 31 del curso de Física Moderna. Bueno, en este caso voy a explicar la práctica 1 que tiene relación con el efecto fotoeléctrico. Bueno, nos piden primero calcular la longitud de onda umbral o de corte. Esto lo vamos a hacer directamente con el simulador. Entonces venimos acá al simulador. En mi caso el material asignado fue el cobre. Bueno, aquí nos piden que vayamos variando las longitudes de onda hasta encontrar esa longitud de onda umbral. Entonces, por ejemplo, tenemos acá una longitud de 381, no se genera desprendimiento de electrones. Y si tenemos una longitud de 215, sí se genera este desprendimiento de electrones. Como yo ya lo hice, sé que la longitud de onda de corte es 263 nanómetros. Entonces, como vemos acá, empiezan a desprenderse electrones lentamente. Si ya paso a 264, no se genera desprendimiento de electrones en 264 nanómetros. Entonces, por lo tanto, la longitud de onda de corte es de 263 nanómetros. Entonces, bueno, acá vemos los pantallazos del simulador. Entonces, aparte de eso, nos piden que, pues, una vez allá la longitud de onda de corte, calcular la frecuencia umbral o frecuencia de corte. Entonces, para esto usamos la fórmula de frecuencia de corte es igual a C sobre longitud de onda de corte. C es velocidad de la luz. Como vemos acá, entonces realizamos pues el procedimiento matemático, nos da una frecuencia de corte de 1,15 por 10 a la 15 Hz. Acá vemos en el simulador, el pantallazo del simulador, que si nosotros le damos acá, él nos va a mostrar en esta tablita o en este gráfico la frecuencia. Como podemos ver, se ubica acá, entonces por lo tanto la ubicamos acá. Y pues eso corresponde al valor que hemos hallado acá matemáticamente, 1.15. La función de trabajo, entonces para la función de trabajo lo que aplicamos es esta formulita donde es H por C sobre frecuencia de corte. Entonces HC vale 1240 dividido en 263 nos da 7.5 por 10 a la menos 19 joules. Esto es en joules porque fue una función de trabajo. La energía cinética, entonces pues aplicamos la fórmula de K más HC sobre frecuencia menos la función de trabajo. Como vemos acá, entonces también debemos calcular el potencial de frenado. El potencial de frenado pues es la misma, la misma frecuencia, perdón, es la misma, calculamos la energía cinética, perdón, la misma energía cinética pero con signo negativo. Vamos a verlo en el simulador. Entonces sabemos que es de 3.56, entonces acá colocado menos 3.56 menos 3.56. Acá podemos bajar la longitud de onda como para apreciar más el fenómeno. Como vemos, los electrones van a ser repelidos. Entonces aquí se está presentando el potencial de frenado que hallamos acá. Bueno, nos pedían calcular el error relativo entre el valor teórico y el valor experimental. Entonces, aplicando esta fórmula de E igual a BT menos BE sobre BT por 100, hallamos que tenemos un error relativo del 0,2%. Entonces, una conclusión es que una vez obtenido el error relativo de 0,2%, podemos observar que el valor experimental se aproxima mucho al valor teórico. Calcular la energía cinética de los fotoelectrones. Entonces aquí nos dan dos longitudes de onda distintas para el material. Entonces, como podemos observar, pues hacemos todos los cálculos matemáticos que nos pedían como en el ejercicio anterior, y ya en el simulador trabajamos lo que es la parte de la simulación. Entonces
Para 195 nanómetros sí se presenta el fenómeno de desprendimiento de electrones. Para 578, como podemos ver acá, no se presenta desprendimiento de electrones. Luego nos piden colocar una longitud de onda menor y una longitud de onda menor, que en este caso nos da una longitud de onda de 264 nanómetros y que vayamos cambiando, la intensidad lumínica. Entonces, como vemos acá, las pantallazos con el simulador en la tabla nos va a dar 0 porque no se presenta una corriente. Cuando colocamos una longitud de onda menor, acá sí se va a presentar flujo de electrones, entonces por lo tanto se nos va a marcar una corriente y tenemos los datos acá en la tabla. Luego realizamos una gráfica y nos preguntan aquí qué tipo de gráfica se obtiene. Pues se obtiene una gráfica de función lineal, donde y es igual a 0,0106x menos 0.0012. Listo, esta sería básicamente la práctica 1.